vamos a empezar con la clase número uno, ¿vale? Esta clase número uno tienen que darle mucha importancia, ¿vale? Hagamos como que ustedes están empezando a construir una casa o un hogar, su casa de sus sueños, no sé, algo que ustedes anhelen mucho, ¿vale? Están comprándose un carro, no sé, y están empezando a ahorrar, por ejemplo, ¿vale? Algo que ustedes anhelen mucho. Esta primera clase es eso, ¿ok? Si no entendemos de estructura y seguimos avanzando sin aprender de estructura, básicamente nos vamos a quedar en ese bucle, ¿vale? Nos vamos a quedar ahí metidos. Esa es la importancia que tienen que darle a esta primera clase. Es como que estuviesen construyendo su casa eh, y literalmente construyen mal las bases, las columnas, y cuando ya está construida, pues se derrumba. Básicamente eso es esta clase, ¿vale? Hoy vamos a hablar de estructura de mercado. La estructura de mercado es algo muy, muy importante. Es lo que más debemos dominar, es lo que más debemos practicar, porque si no sabemos identificar nuestro rango correctamente, lo más probable es que estés entrando en una zona de liquidez o en un punto de interés que no sea válido, que no esté a favor del Fibonacci y no nos va a servir, ¿vale? Entonces es muy, muy, muy importante aprender a dominar el tema de estructura, ¿ok? Hoy vamos a aprender los tipos de estructuras que hay en el mercado, que normalmente vamos a ver. Vamos a aprender a identificar un impulso, un retroceso, a diferenciarlos también, ¿vale? La diferencia que hay entre un impulso y un retroceso. Y vamos a aprender o vamos a hablar un poco de lo que es las dos, tres velitas contrarias. Como les dije al principio, no es algo que vamos a ver en una sola clase. Es un tema que entre los alumnos que he tenido es el tema un poco más complicado de entender, el tema de las dos, tres velitas contrarias, y es algo que vamos a trabajar constantemente. Entonces, no va a abarcar una sola clase, literalmente en todas las clases lo vamos a ir sumando, ¿vale? ¿Ok? Así que es muy importante. Los alumnos que son nuevos, por favor, cuando terminemos la clase, o si no vieron esa clase, y van a ver el resubido, por favor me envían un mensaje. Hey Miguel, envíame el link del canal de Telegram donde voy a resubir las clases, ¿vale? Para yo enviarles ese link, se van a unir a ese grupo de Telegram y ahí les voy a enviar esta clase. Esta clase se le van a resubir solo a los alumnos nuevos, ¿vale? Los que ya tienen tiempo acá en la comunidad, solamente pues pueden asistir a la clase, ¿vale? Ustedes ya tienen ahí su otra clase grabada, ¿ok? Ahora, importante, vamos a aprender lo primero, lo básico, que sería el tema de las dos, tres velitas contrarias. Es lo primero que vamos a hablar, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, aquí nosotros tenemos eh, un mínimo más bajo, ¿vale? Ese mínimo de aquí es más bajo que ese anterior. Entonces, nosotros necesitamos buscar esas dos o tres velitas contrarias. Esto sería la primera vela y esta sería la segunda. Esta segunda vela tiene que cerrar con cuerpo por encima de la primera para que esto sea válido. O sea, tiene que superar no solo, o sea, tiene que superar todo, tanto el cuerpo como la mecha de la primera vela. Vamos a tratar de acercarnos un poco más aquí para aclararlo un poco mejor. Fíjense que aquí, ¿vale? Déjenme saco esta herramienta acá. Esa es la primera vela, ¿vale? Y termina ahí con mecha. Esta segunda vela, para que me confirme a mí que el retroceso es válido, tiene que superarle incluso la mecha anterior con cuerpo. Ese es el cuerpo de la vela, ¿vale? Entonces, si no pasa esto, si no se supera con cuerpo, no hay un retroceso válido. Por ejemplo, fíjense este de acá. Esta sería la primera vela. La segunda no supera con cuerpo. Esta segunda vela nos deja esta mecha y fíjense que la tercera sí cierra ya con un poco de cuerpo por encima de las dos primeras. Entonces ahí sí es válido ya un retroceso. Ahora, ¿cómo no sería válido? Vamos a suponer que esa primera vela tiene una mecha más alta así y este cuerpo cierra solo por encima de la segunda. Ahí no es válido, ¿ok? Tiene que superar sí o sí las velas anteriores. Por ejemplo, si está la primera vela, no la supera. La segunda no supera la primera, no tenemos retroceso. La tercera tiene que superar a esta y a esta, a la primera y a la segunda, para que el retroceso sea válido. Si esta tercera no es capaz, entonces la cuarta tiene que superar la tercera, la segunda y la primera. Si tampoco nos confirma esa, la quinta vela que es esta, entonces tiene que cerrar como pasó aquí, por encima de la cuarta, de la tercera, de la segunda y de la primera. O sea, tiene que ir superando las anteriores. Ese es un tema que sé que es un poco complejo de entender, pero créanme que lo vamos a trabajar mucho en toda la mentoría. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende ahí más o menos cómo sería el tema? ¿Sí? Es importante que supere con cuerpo.
¿vale? Que, que, que cierre con cuerpo por encima de las anteriores. Por ejemplo, las 2 o 3 velas es como lo mínimo, 2 o 3 es el mínimo, pero puede ser la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima vela, no hay ningún problema. Pero si es la séptima vela, tiene que superar con cuerpo las 6 primeras. Si es la sexta vela, tiene que superar con cuerpo las 5 primeras y así sucesivamente, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ya dicho esto, vamos a pasar aquí arriba a los que los compete. Esto es algo que vamos a trabajar mucho, ¿vale? El tema de estructura, ¿ok? El tema de los retrocesos válidos, ¿ok? Vamos acá arriba y vamos a hablar de lo que sería estructura de mercado. Ahí lo tenemos. Vale. En el mercado existen muchísimas estructuras, ¿vale? Muchísimas. Pero nosotros estamos aquí para hacer el trading más entendible, más fácil, más digerible, ¿ok? Por ende, nos vamos a enfocar en 3 tipos de estructuras. Nos vamos a enfocar en las tendencias bajistas, tendencias alcistas y periodos de acumulación. Son en los periodos que normalmente nosotros nos vamos a enfocar. Vamos a hablar primero de lo que sería una tendencia bajista, ¿vale? Esta tendencia bajista se compone de máximos y mínimos cada vez más bajos, ¿vale? Algo como esto. En este caso, nosotros tenemos estos máximos. Fíjate que este máximo de aquí, este máximo no es más alto que el anterior. Este máximo de aquí tampoco es más alto que el anterior. Tenemos este mínimo y ese mínimo de aquí no es más, digamos, es más bajo que el anterior. Y ese otro mínimo de aquí también es más bajo que el anterior. Entonces, aquí tenemos nosotros una clara tendencia bajista. Fíjense que nosotros como trader cometemos un error, ¿vale? ¿Cuál es el error que normalmente se suele cometer como trader? Es que si normalmente te enseñan, es que si la tendencia es bajista, vende. Y ahí es un grave error, ¿sí? Porque si tú estás vendiendo ante un retroceso de una tendencia bajista, lo más probable es que tengas stop loss, stop loss, stop loss, hasta que el precio le dé por a crear el nuevo impulso. Y quizás ahí ya estés cansado y vas a perder la operativa. Eso es algo que también vamos a hablar mucho. Por ende, es importante aprender a identificar no solo la tendencia, sino diferenciar un impulso de un retroceso. Y ahí entra en juego el mismo tema de las 2, 3 velitas contrarias, ¿vale? Fíjense, los que apuntan, ¿vale? Esta es como la parte clave de la clase de hoy que deberían de apuntar, ¿sí? Porque también entender la tendencia, ¿no? Bajista, alcista y periodos de acumulación. Pero es importante que aprendan a diferenciar un impulso de un retroceso, ¿ok? Es bastante importante. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar un impulso de un retroceso? Fíjense, el impulso es aquel movimiento que es capaz de romper la estructura. Eso es un impulso, el que rompe estructura. El retroceso es el que no es capaz de romper la estructura, o sea, todo lo contrario. Esa es la diferencia entre un impulso y un retroceso. El impulso rompe estructura, el retroceso no lo hace, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una estructura interna así. Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy buscando ventas aquí, estoy buscando ventas aquí, estoy buscando ventas aquí, estoy buscando ventas aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no identifico que aquí ya yo tengo 1, 2 velitas contrarias y la segunda velita cerró con cuerpo por encima de la primera? Yo no sé identificar eso, no sé que existe. Entonces, ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Pues bueno, si mi tendencia es bajista, yo tengo que buscar ventas, ¿no? Busco ventas en este primer retroceso, stop loss. Busco venta en el otro, stop loss. Busco venta en el otro, stop loss. Fíjense la diferencia de esto, ¿vale? La diferencia es que si tú fueses identificado el retroceso aquí abajo, las 2, 3 velitas contrarias, quizás tú no estuvieses vendiendo, estuvieses comprando porque ya entiendes que estás ante un retroceso que puede estar yendo hacia una zona de oferta, que eso lo vamos a hablar más adelante. Esa es la diferencia de la forma como yo opero. Ustedes operan no solo tendencia, operan impulsos y retrocesos, ¿ok? Y aquí se suma el tema de las 2, 3 velitas contrarias, que es algo que, vuelvo y repito, vamos a trabajar mucho en la mentoría, ¿ok? Ahora, ya nosotros sabemos identificar
un impulso y un retroceso. Acabamos de decir que el impulso es aquel que rompe estructura. Ya sabemos que estamos ante una tendencia bajista, tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. Este movimiento de acá, fíjense que nos crea un mínimo más bajo que el anterior. Quiere decir que eso es un impulso porque está rompiendo la estructura. Este de aquí, desde este punto más alto, se impulsa y me crea un mínimo más bajo que el anterior. Quiere decir que también es un impulso porque está rompiendo estructura. ¿Ok? Ahora fíjense la diferencia del retroceso. Desde este punto mínimo, el precio retrocede, pero este máximo no es más alto que el anterior. Como no es más alto que el anterior, ese es mi retroceso, ¿vale? De igual manera aquí, este punto mínimo hasta este punto máximo, este máximo de aquí, no es más alto que el anterior. No rompe estructura, ¿cierto? Y como no rompe estructura, es un retroceso, ¿ok? Es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar el impulso del retroceso. Y de esta, o de este tema va a ser la clase que ustedes van a, perdón, el ejercicio que ustedes van a hacer. Van a buscar cualquier tendencia bajista, alcista, y en alguna de esas tendencias van a identificar cuál es el impulso, cuál es el retroceso, cuál es el impulso, cuál es el retroceso, y así sucesivamente hasta que marquen esa estructura, ¿vale? De eso se va a basar el ejercicio que yo les voy a mandar. ¿Queda alguna duda de lo que es una estructura bajista? Cualquier temporalidad, ¿vale, Eliezer? Cualquiera. No tiene que ser una en específico. La que te sientas cómodo, ¿vale? ¿Se entendió bien? ¿Seguro? ¿No hay dudas? ¿Vale? Perfecto. ¿Ok? Si no hay dudas, pues vamos a hablar ahora de lo que sería una alcista. ¿Vale? Que sería básicamente lo mismo, pero sería al contrario. Aquí vamos a tener nosotros máximos y mínimos cada vez más altos, ¿vale? Algo así. Sí, tenemos mínimos y máximos cada vez más altos. Ahora, en una tendencia alcista pasa exactamente lo mismo, solo que los impulsos pues son al alza, ¿vale? Aquí es lo mismo. El impulso es aquel movimiento que es capaz de rompernos la estructura o de crear un quiebre estructural, podríamos decirlo así también, y el retroceso es el que no es capaz de romper la estructura. Entonces, volvemos al mismo tema. Desde este punto mínimo hasta este punto máximo, el precio se impulsa y nos crea un máximo más alto que el anterior. Por ende, es un impulso. Desde este punto mínimo se impulsa, nos crea este máximo más alto que el anterior, también es un impulso. Desde este punto mínimo nos crea un máximo más alto que el anterior, también es otro impulso. Ahora fíjense los retrocesos. Desde este punto máximo retrocede el precio y no me crea un mínimo más bajo que el anterior. Por eso es un retroceso. Vale, déjenme cambiarlo de color acá. Ahí está. Desde este punto máximo retrocede y no me crea un mínimo más bajo que el anterior. Entonces es un retroceso. Desde este punto máximo retrocede y no me crea un mínimo más alto, más bajo, perdón, que el anterior. Entonces, esa es la diferencia de identificar un impulso y un retroceso. ¿Ok? ¿Se entiende ahí cómo sería también en alcista? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Los que no puedan activar el micro pueden escribir en el chat, ¿vale? Es muy importante que por favor interactúen, me digan si entienden o no, porque así sé que van captando el trip, ¿vale? Es muy importante que sean como activos ahí, ¿vale? Sí, sé que ustedes se concentran en lo que yo estoy hablando, pero también es importante que interactúen, ¿vale? Para yo saber si me están copiando, ¿vale? Porque a lo mejor a veces explico muy rápido y a lo mejor no se entiende. Entonces es muy importante, ¿vale? Vamos a hablar entonces ahora de lo que sería una acumulación. Y aquí hay un tema muy importante, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver nosotros reflejada una acumulación? La vamos a ver reflejada de la siguiente manera. Pulso, retroceso, impulso y luego vamos a ver algo aquí así, ¿vale? Que se mantiene ahí rato. Nunca va a ser perfecto, por eso la hago así toda desordenada. Van a haber mechas para arriba, mechas para abajo, se va a formar una acumulación en ese punto. ¿Qué es una acumulación? Una acumulación básicamente es cuando está entrando liquidez retail al mercado. ¿Qué es liquidez retail? Liquidez retail son los inversores minoristas, o sea, nosotros, los que no movemos el mercado, los que no creamos una tendencia, los que básicamente hacemos pequeñas velitas, ¿vale? Velitas de compras, de ventas pequeñas ahí, y se mantiene el precio ahí. Ahora, esos periodos de acumulación nosotros no los vamos a operar.
¿vale? Nosotros, los que operamos con Smart Money o con la estrategia que yo les voy a enseñar, no operamos tendencias o periodos de acumulación. Solamente operamos alcista y bajista. Si ustedes ven un gráfico como esto que está acumulando, simple y llanamente se apartan y no lo operan ese día. Buscan otro par o buscan otra divisa, como ustedes quieran, y no operan acumulación, ¿vale? ¿Por qué nosotros no operamos acumulación? Por la siguiente razón. Cuando se da un periodo de acumulación, es liquidez retail que está entrando al mercado. Vuelvo y repito, la liquidez retail somos nosotros, los que no movemos el mercado. Ahora, como no movemos el mercado, las instituciones, los bancos, las empresas que manejan capital, a ellos les interesa esto, ¿vale? ¿Por qué les interesa? Porque las personas que están entrando en compra están poniendo sus stop loss aquí abajo, ¿ok? Y los que están entrando en ventas están poniendo sus stop loss acá arriba, ¿vale? Entonces, todo esto se acumula. ¿Qué pasa? Que para ellos esto es como un caramelo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sacar, pum, a todos los que van en venta y luego, pum, saco a todos los que van en compra. Entonces, aquí no hay estrategia que valga, aquí no hay nada, ¿vale? Esas personas lo que hacen es eso, hacer como quien dice cuando juegan cartas, caída y mesa limpia, sacan a todo mundo, tanto los que están en compra como los que están en venta. Entonces, nosotros vamos a evitar estos periodos o estas tendencias de acumulación. Los vamos a hacer a un lado, ¿ok? ¿Se entiende ahí? ¿Por qué no vamos a operar lo que es la acumulación o tienen alguna duda? ¿Se entiende? Vale, perfecto. ¿Ok? Fíjense que la forma en la que yo enseño es básicamente enseñarles acá con líneas y demás y luego vamos al gráfico. En el gráfico es donde se complica un poco más, ¿vale? No es imposible, también se puede, pero es un poco más complejo. Entonces, ahora que ya entendemos la clase, básicamente con líneas o con ejercicios, vamos a pasar ahora a lo que sería el gráfico como tal y vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido. No es tan limpio. El gráfico sí, es una locura. Por ejemplo, eso es un arroz con mango ahí. Bueno, yo le llamo arroz con mango, ¿vale? Pero es una locura. Pero cuando aprenden el tema de las dos, tres velitas contrarias, créanme que es de locos como ustedes cambian la forma de ver el mercado. Es muy importante aprender las dos, tres velitas contrarias. Miren, vamos a empezar por acá. Aquí tenemos nosotros esta primera vela, la segunda vela, la tercera vela. Fíjense que aquí ya van en tendencia, ¿ok? Es muy importante también eso, por favor. Con las dos o tres velas contrarias no es que van a estar dos, tres velitas así, de repente una aquí cerró un poquitico por encima, ya es un retroceso. No, eso es una acumulación, ¿vale? Tiene que ser así, en tendencia, ¿vale? Así, tal cual. Cuando veamos esto, eso no va a ser válido para nosotros como un retroceso. No, tiene que ser así, en tendencia o así, ¿vale? Que cierre con cuerpo, pero que se ve una tendencia, ¿sí? Es muy importante eso también. Ok, aquí vemos una clara tendencia alcista, entonces aquí, fíjense, tenemos un rompimiento de estructura, ¿vale? Si yo tengo un rompimiento de estructura, ¿vale? Desde este punto alto hasta este punto bajo, ¿esto de aquí es un impulso o un retroceso? ¿Quién me dice? ¿Es un impulso o un retroceso? Impulso. Perfecto. Ok, un impulso, ¿verdad? Porque es el que rompe estructura. Fíjense que ahí ya cambiamos la forma de ver el mercado. ¿Ok? Ok, esto es un impulso. Perfecto. Quiere decir que esto de acá es el retroceso. Muy bien. Ahora, cuando el precio, esto se los voy a explicar como si estuviésemos en el mercado real. Eso es otra cosa, ¿vale? Por favor, está bien hacer backtest, ¿vale? Pero yo en lo personal, en el tiempo que llevo haciendo trading y de lo que he aprendido, no les recomiendo hacer backtesting e irse un año atrás y no sé qué, no sé en cuánto. No. Acostúmbrense al mercado real. Es al que ustedes se van a enfrentar. No se van a enfrentar al pasado, lo que pasó en 1970, por allá. No, eso ya pasó. Traten de ir haciendo backtesting con lo que yo les voy enseñando en el mercado real. Es decir, uy, me creó un rompimiento. Bueno, este sería mi otro quiebre estructural, ese sería mi impulso. Posiblemente ahora se venga un retroceso. Vayan con el mercado real. ¿Por qué les digo esto? Hay muchos traders que son rentables haciendo backtesting, en demo, no sé qué, no sé en cuánto, pero cuando van al mercado real, los sentimientos no son iguales, las emociones no son iguales, entonces todo cambia. Por eso
traten, por favor, de irse adaptando al mercado real, en tiempo real. Si van a hacer backtesting, está bien que lo hagan, no hay problema, pero no se adapten solo a hacer backtesting. Vayan con el mercado actual, lo que va haciendo, los quiebres, que si un nuevo boss, que si un nuevo choch, que si una nueva zona de oferta, nueva zona de demanda, todo eso, ¿vale? ¿Sí? Ok. Ahora, fíjense, aquí nos crea un mínimo más bajo. Entonces, estamos ahora en el mercado real. Vamos a suponer que esto no ha pasado, no ha pasado esto. Estamos aquí ahora mismo, aquí abajo. Bien, si estamos aquí abajo, fíjense, vamos a usar el Fibonacci un momento. Esta velita de aquí fue la primera vela que rompió. Entonces, esa fue la que me confirmó este quiebre de estructura, ¿vale? Perfecto. Ahora, yo aquí no tengo idea si ese es mi mínimo. Este es mi máximo, pero no tengo mínimo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ir buscando ese mínimo. ¿Cómo vamos a identificar ese mínimo? Muy fácil, ¿vale? 2, 3 velitas contrarias. Así de sencillo. Con eso lo vamos a ubicar nosotros sin problema. Fíjense. Sale otra vela nueva. Esa vela crea una mecha hacia arriba, cierra con cuerpo por debajo, pero esa vela no es de retroceso, sigue siendo el mismo impulso, ¿vale? Pasamos a la otra velita, esa de aquí abajo. Esa vela es de retroceso, perfecto, es la primera. Ahora yo voy a esperar la segunda vela, a ver si se da el retroceso que yo estoy esperando. Recuerden que no es una vela, 2 o 3 velas, ¿ok? Entonces, la segunda vela que abre es esta azul. Esa vela azul, pregunta, esta vela azul de aquí, ¿cierra con cuerpo por encima de esta primera que intentó hacer el retroceso? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ok, entonces no tenemos retroceso, ¿vale? Fíjense la diferencia de esto. Como no cierra por encima con cuerpo, no tenemos retroceso. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos actualizando. Abre la otra vela, tampoco cierra con cuerpo por encima de la primera. Bien, bajamos a esta. Tampoco cierra con cuerpo. Se hace esta otra vela más baja, que sería la primera vela, esa de acá de retroceso. Ok, perfecto. Ahora yo busco la segunda. La segunda vela es esta de acá. Tiene cuerpo, pero esta segunda vela cierra con cuerpo por encima de la primera. Recuerden que tiene que superar incluso la mecha. ¿Cierra? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ok, entonces ahí tampoco tenemos retroceso válido. Seguimos teniendo el mínimo, pero todavía no nos ha confirmado que ese va a ser nuestro mínimo. Pasamos a la tercera vela, que es esta de acá. Esta tercera vela cierra con cuerpo por encima de las dos primeras, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién me dice qué pasa? Si esa tercera vela cierra por encima con cuerpo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos mínimo. Exactamente. Ya tenemos mínimo. Es correcto. Es correcto. Ahí está. Así de sencillo es cuando ustedes estén en el mercado real. Así como se los acabo de explicar. Como si se estuviese creando una velita por una velita. Así, tal cual, ¿vale? No tienen que hacer nada más, ni no. Digamos, o claramente ustedes ahorita no tienen las temporalidades, pero cuando yo les comparta las temporalidades en las que se van a mover, que son básicamente esta, mensual, diaria, H4, H1, M15, M5, M3 y M1, en esas temporalidades es donde normalmente ustedes se van a mover y es donde van a estar buscando ese tema que yo les estoy explicando. Recuerden que el tema de retroceso es algo muy importante y fundamental, ¿ok? Vamos a quitar eso de aquí. Entonces, tenemos retroceso válido, tenemos otro quiebre, quiere decir que entonces ese de aquí sería retroceso, y desde aquí arriba rompe hasta aquí abajo y me crea un impulso. Vale, perfecto. Ahora, aquí entra en juego el mismo tema, dos, tres velitas contrarias. Aquí claramente tenemos un retroceso. Este máximo de aquí, bueno, el más alto es este punto, no supera este otro máximo anterior. Por ende, sigue siendo un retroceso. Recuerden que el retroceso es el que no rompe estructura. Ahí está. Bien, vamos acá y fíjense cómo desde ese punto más alto se impulsa el precio y rompe, creo que hasta aquí. Vamos a validarlo. Desde este punto mínimo hasta aquí, rompe aquí con cuerpo. Es muy importante que sepan algo también. Y si apuntan, por favor, apunten esto, ¿vale? Aquí. Lo que es M3 y M1, ¿vale? Esas dos temporalidades, tanto el BOS como el CHOCH, o sea, los quiebres de estructura pueden ser con mecha y con cuerpo, ¿vale? Solamente en esas dos temporalidades, M3, que son esta de aquí, M3 y M1.
solamente en esas dos temporalidades los quiebres de estructura pueden ser con mecha, que es esto de acá, la mecha de la vela, y con cuerpo, ¿ok? Solo en esas dos. En el resto, en M5, M15, H1, H4, diaria, mensual, en todas esas temporalidades, sí o sí tiene que romper con cuerpo de vela. Es decir, así como acá, ¿vale? Con cuerpo de vela. Es muy importante que también dominen ese tema, ¿ok? Así que esto es importante apuntarlo. M3 y M1 puede ser con cuerpo y con mecha, ¿ok? Y de M5 en adelante, todas las demás temporalidades, 100% tienen que ser con cuerpo de vela. ¿Listo? Vale. Importante ese tema. A ver acá, nuevamente. Pregunta. ¿Ese retroceso es válido? ¿Aquí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok, porque cierra con cuerpo, ¿no? Vale, importante. Sí es válido, perfecto. Tenemos otro quiebre. Ok, ahora, si este movimiento de aquí, ¿vale? Este máximo no es más alto que ese anterior, ¿qué sería esto? ¿Un impulso o un retroceso? Eso de aquí. Retroceso, ¿verdad? ¿Sí? Vale, perfecto. Retroceso. Y si de aquí arriba, ¿verdad? Si de aquí arriba se impulsa hasta aquí abajo y rompe la estructura, ¿qué sería eso? ¿Un impulso o otro retroceso? Impulso, vale, muy bien, muy bien. Vamos bien, ¿ok? Ahí va, ¿ve? Ahí vamos entendiendo el gráfico. Ahora aquí, fíjense, tenemos otro retroceso, ¿sí? Así se les va a hacer más sencillo marcar el gráfico, ¿vale? Identifican las dos, tres velitas contrarias. Fíjense que aquí en ese caso, creo que la vela que confirma es esta de acá, ¿vale? Porque es la que supera las primeras anteriores. Entonces, tienen que ir siendo detallistas con el tema de dos, tres velitas contrarias. Aquí tenemos nuevamente impulso, rompe con cuerpo, tenemos retroceso, nuevamente, tenemos impulso, nuevamente, ¿vale? Ahí está. Vamos a mostrarles algo que pasa aquí abajo. De aquí retroceso, acá impulso, acá sería retroceso nuevamente y acá impulso, ¿vale? Aquí pasa algo muy importante, que mañana lo vamos a profundizar un poco más, y es este tema, ¿vale? Si nosotros acabamos de decir que un impulso es aquel movimiento que rompe estructura, ¿ok? Aquí tenemos un quiebre de estructura y aquí tenemos otro, ¿vale? Esto es lo que nosotros conocemos como un BOS y un choch, un cambio estructural. Cuando se da este cambio estructural, normalmente lo que suele pasar es esto, ese doble impulso, ¿vale? Están esos dos impulsos juntos, tanto un impulso a la baja como un impulso al alza. Puede ser lo contrario, un impulso al alza y luego un impulso a la baja, que es el que cambia de alcista a bajista, ¿vale? Entonces, esto claramente mañana lo vamos a profundizar un poco más y se va, o vamos a entenderlo un poco mejor, ¿vale? Por ahora, conozcan este tema también, ¿vale? Que en el mercado existe este doble impulso que se da cuando hay un cambio estructural, ¿vale? ¿Se entiende ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Cuéntenme.